Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero que lo disfruten. Este fanfic está titulado como, El Campeón de la Muerte. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Darklord 2000. ¿Quién es el autor de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 57. Una señal o una advertencia. 2 días después. Complejo Senju. Naruto miraba fijamente la puerta del complejo Senju mientras se preparaba para entrar. Al lado del Uzumaki, estaba acompañado por Kasumi, Mito y Tsunade. Sin decir mucho, el pelirrojo entró en el lugar. Nadie dijo nada mientras el grupo entraba en el complejo de uno de los clanes fundadores de Konoha. Dicho silencio fue roto nada más que por la Kitsune. Vaya, sí que te has tomado tu tiempo para hacer todo esto, ¿no crees, Naruto-kun? Dijo la Biju, tratando de calmar la seriedad del momento. Bueno, todos estuvimos muy ocupados estos días y pensé que era necesario que todos estuviéramos presentes para esto, o al menos la mayoría, dijo el Hinchkriki. Sí, es una pena que Kusina-chan haya sido mandada a una misión de vigilancia, dijo Kasumi, colocándose al lado de su Hinchkriki para luego acercarse a su oreja. Aunque parece que la pusiste de buen humor para que no se quejara mucho, ya que parece que lograron resolver las cosas, susurró la Biju, haciendo que el Anjo se sonrojara ligeramente. Ya que Naruto había descubierto algo interesante de Kusina. Aunque fuera orgullosa y terca, ella se avergonzaba con facilidad. Por lo que, aun después de haber admitido sus sentimientos el uno por el otro, a la ex Hinchkriki le daba algo de vergüenza admitirlo, más que nada por su orgullo. Ahora que lo pienso, me sorprende que ella haya perdido por segunda vez su virginidad, pensó el Uzumaki, recordando el momento privado con su nueva amante. Parece que ignoraba muchas cosas en términos de la resurrección, aunque dudo que Shin-chan hubiera considerado eso como un tema importante, pensó el Anjo, recordando a la diosa de la muerte. Yo, si fuera tú, no hablaría tan a la ligera, Kasumi, dijo Mito, la cual atrajo la atención de todo el grupo. ¿O acaso me vas a negar que estuviste en el mismo barco que Kusina-chan estos últimos días, al igual que otras personas? Dijo la primera Hinchkriki de Kasumi mientras se cubría la boca con su mano para evitar mostrar una sonrisa al ver cómo la Biju tenía la cara roja al igual que su cabello. Y no fue la única, ya que Tsunade estaba en un estado similar. Cambiando de tema, dijo Mito mirando a Tsunade, la cual tenía un pequeño sonrojo en sus mejillas. ¿Puedes decirnos por qué no trajiste todos esos pergaminos al complejo, o al menos haberlos dejado en un lugar que era más seguro? Dijo la maestra de sellos a la Senju, la cual tembló ligeramente. Sí, jeje, bueno, no había nada de qué preocuparse, me encargué de que cada uno de esos pergaminos estuviera a salvo, dijo Tsunade, sudando un poco ante la mirada fría que le estaba dando su abuela. Perdón, dijo la Sanin. Mito simplemente suspiró un poco, ya que su nieta junto con Shizune se habían mudado al complejo Uzumaki. Allí, después de que la Sanin de las babosas les dijera lo que hizo, la maestra de sellos le preguntó dónde había guardado los pergaminos. A Mito no le tomó mucho tiempo averiguar que su nieta los había escondido bajo su cama entre todas sus cosas. Obviamente, la legendaria Uzumaki estaba molesta, pero al ver cómo no se había perdido nada lo dejó pasar, aunque Tsunade no se libró tan fácil, recibiendo una buena reprimenda de parte de la maestra de sellos. Cambiando de tema, ¿por qué no recogiste la escama mientras reconocías todos los pergaminos del lugar? Preguntó la primera Hinchkriki de Kasumi. Bueno, tal vez porque la única referencia que tenía sobre el símbolo de alianza entre los clanes Senju y Uzumaki fuera un cuento que tanto tú como mi madre me contaron hacía ya un largo tiempo, respondió Tsunade. Jeje, vaya que sí, ese fue un descuido de mi parte, dijo la ex Hinchkriki rascándose la parte posterior de la cabeza. El resto del grupo sudó un poco al ver la actitud de la legendaria Uzumaki. Por cierto, pensé que ibas a estar ocupada este día en el hospital con tu programa de ninjutsu médico, Tsu-chan, dijo Naruto mirando a la Senju, lo cual provocó que todos miraran a la legendaria médico. En eso, todo el grupo pudo ver cómo la Sanin tragaba algo de saliva. Tsu-chan, llamó Naruto. ¿Te has escapado del hospital? Preguntó el Anjo, aunque sonaba más como una declaración que como una pregunta. Claro que no lo he hecho.
Mandé varios clones de sombra para poder supervisar y enseñar a esos novatos, además eso me permite tener tiempo para concentrarme en asuntos más importantes, dijo la Senju, tratando de no sonar para nada nerviosa. Pero pareciera que se le había olvidado que los 3 pelirrojos que la acompañaban podían sentir sus emociones, provocando que la Biju y los 2 Uzumakis pusieran los ojos en blanco ante su declaración. Se escapó y dejó a Shizune-san / Shizune-chan por su cuenta, pensaron los 3 pelirrojos al mismo tiempo, mientras por su parte Naruto se preguntaba si habrá sido buena idea haberle enseñado esa técnica a Tsunade. Tal vez debería haber sido un poco más cuidadoso con esa técnica, aunque tengo que admitir que la cara de Jiji cuando se lo conté como método para vencer al papeleo no tenía precio, pensó el Anjo al recordar el momento en que le contó al tercer Hokage. Este mismo se había quedado congelado en su lugar por un buen tiempo, solo para que rápidamente se parara de su asiento, donde acto seguido el Sandaime estrelló su cabeza contra la pared mientras soltaba algunas maldiciones hacia él mismo. El Hinchkriki dejó de pensar en eso cuando entró en la casa principal y, sin perder el tiempo, todo el grupo se dirigió a la parte trasera del lugar. Pronto, el Hinchkriki de Kasumi colocó su mano en medio de los símbolos que tenía el templo en el patio. El pasaje secreto se abrió y todo el grupo bajó por las escaleras. Llegaron a la misma habitación que nuevamente fue iluminada por algunas antorchas, mostrando la enorme escama de dragón que descansaba sobre la base de un árbol. Tanto Naruto como Tsunade se quedaron admirando el antiguo símbolo de la unión entre los Uzumakis y Senjus. E imaginar que algo así estaba a pocos metros del lugar donde solía jugar, dijo la Senju para sí misma mientras admiraba los colores de la antigua reliquia de su familia. Naruto rápidamente pudo sentir la nostalgia que emanaba Mito al ver la escama, dándole una idea al Hinchkriki de cuán importante debía ser para la maestra de sellos, o mejor dicho, lo que simbolizaba para su clan. Por su parte, el Anjo se sintió algo estúpido al no poder sentir el mismo sentimiento por la reliquia, al menos no al grado de la primera Hinchkriki de Konoha. Cuando el Hinchkriki volvió a dar otro paso hacia adelante, pronto pudo sentir una extraña sensación. Esta aura, pensó Naruto mientras se quedaba mirando la escama de dragón. Esta es la misma aura que emanan Seiryu y Mari, pensó el Hinchkriki al recordar la primera vez que invocó a las respectivas invocaciones. En ese momento no le había dado mucha importancia, pero ahora le parecía algo curioso. Bien, ¿ahora qué tengo que hacer? Solo voy y la tomo, ¿no habrá ninguna trampa o algo por el estilo? Preguntó el Anjo mirando a Mito, ya que estaba hablando de tomar algo que era una reliquia y símbolo tanto para su clan como para el de los Senju. No debería suceder nada, el sello que Hashirama te dio debería ser más que suficiente, dijo Mito haciendo que el Hinchkriki asintiera, para luego mirar nuevamente a lo que alguna vez formó parte del cuerpo de un dragón. Comencemos, dijo el Anjo acercándose hacia donde se encontraba la escama, sin dejar de estar atento. En eso, Naruto logró notar cómo el sello de su palma comenzaba a brillar, donde pronto un par de enredaderas salieron del árbol, las cuales en menos de un segundo comenzaron a envolver al Uzumaki. Todos los presentes estaban sorprendidos y, por parte de las amantes del Anjo, estaban a punto de saltar para ayudar al Uzumaki, pero Mito las detuvo. Tanto Tsunade como Kasumi estaban por reclamarle a la maestra de sellos, pero al siguiente momento todo el grupo pudo ver cómo el sello en la palma del Anjo brilló con más fuerza, lo cual provocó que las enredaderas retrocedieran y dejaran libre a Naruto. Bien, eso fue raro, dijo el Hinchkriki para acercarse luego y agarrar la escama de dragón. Pero en el momento que el Anjo la sostuvo, sintió como algo comenzaba a recorrer su cuerpo, donde pronto se extendió hasta sus manos. ¿Pero qué? Fueron los pensamientos del pelirrojo al ver cómo sus manos estaban recubiertas por unas líneas negras. Si Naruto tuviera que adivinar, diría que eso era lo que había recorrido todo su cuerpo, pero el Hinchkriki dejó de pensar en eso al ver cómo las líneas llegaron al lugar donde la escama hacía contacto con sus manos. Pronto, un montón de líneas negras se dibujaron por toda la escama. Todos en el lugar estaban sorprendidos al ver cómo lo que parecían ser líneas negras dibujadas al azar aparecían en la superficie. Tanto Kasumi como Tsunade se preguntaban qué estaba pasando, mientras que, por el lado de Mito, estaba sorprendida por todo lo que estaba viendo, y eso lo demostró su expresión de asombro. El Anjo pronto pudo sentir cómo la línea lentamente comenzaba a retroceder, pero cuando pensó que todo había terminado, Naruto vio cómo la escama lentamente comenzaba a fracturarse en miles de pedazos para luego ver cómo estos comenzaban a brillar. Pronto la escama comenzó a deshacerse, lo que alarmó a todos. Pero eso pasó a segundo plano al ver cómo la cara de Naruto estaba con los ojos abiertos y los dientes apretados, como si estuviera aguantando un enorme dolor mientras se sujetaba su brazo derecho. El Jonin de Konoha intentaba evitar soltar algún gemido o grito al aire.
Todos se acercaron a Lanyo para comprobar qué es lo que estaba pasando, pero las tres mujeres se quedaron atónitas al ver cómo la manga del brazo derecho de la ropa del Uzumaki comenzó a desintegrarse, dejando el brazo expuesto del Hinchkriki, en el cual algunas líneas, las cuales estaban brillando en un tono rojo, aparecieron en patrones extraños que iban desde el hombro hasta la palma e incluso los dedos del pelirrojo también presentaban algunas líneas rojas, pero a la vez lucían como si fueran llamas. Naruto trató de calmarse mientras sentía cómo todo el dolor se iba mitigando. El Anjo terminó soltando algunos jadeos. Al mismo tiempo, las líneas rojas se calmaron y desaparecieron, dejando el brazo del Hinchkriki como si nada hubiera pasado. ¿Qué fue eso?, preguntó el Hinchkriki entre jadeos, para luego mirar su brazo y después hacia donde se encontraba Mito, que seguía mostrando una cara de puro asombro. ¿Mito-sensei?, preguntó Naruto mientras comenzaba a ser revisado por Tsunade. Pero en eso, la primera Hinchkriki se acercó y sujetó el brazo de su estudiante. Mito, llamó Kasumi, mirando a su antigua Hinchkriki, la cual soltó un suspiro. No sé lo que está pasando. La maestra de sellos miró a Lanyo para luego mirar a la Kitsune. Nunca había visto algo parecido, dijo Mito, mirando a su vieja amiga para luego ver a su estudiante. Iwagakure. Fronteras montañas. En las enormes montañas que conformaban el paisaje del país de la roca, se podía ver que de algunas surgían ríos que las recorrían y atravesaban varios bosques. Y en una de esas montañas, justo en el borde de un pequeño precipicio, se encontraba un hombre. Parecía estar entre sus 40 o 50 años, era de baja estatura y el color de su pelo era de un rojo arenoso, el cual llevaba amarrado en una cola de caballo alta. Además, tenía una barba frondosa del mismo color que su cabello. Portaba un kimono de manga larga y pantalones morados, acompañados por una armadura de placas y una playera de malla por debajo. El hombre llevaba un anillo en la punta izquierda y una pieza de armadura negra que le recorría la cara por la mitad, pasando por encima de sus mejillas y su nariz. Pronto, el pelirrojo miró hacia abajo, más específicamente a los pies de la montaña que estaba frente a él, donde pudo divisar a una figura. Sin decir nada, el hombre comenzó a realizar algunos sellos de manos. «Será mejor que esquives esto, niña», dijo el hombre de cabellos rojos al terminar el conjunto de sellos. «Yoton. Balas fundidas». El hombre tomó aire para que luego de su boca salieran disparadas varias bolas de lava hacia el fondo del precipicio, en el cual se vio a una magullada Kurotsuchi. «¡Mierda!», exclamó la pelinegra al ver cómo el ataque de lava se acercaba hacia ella. Sin perder más tiempo, la kunoichi comenzó a correr para evitar las bolas en llamas, las cuales golpearon el fondo de la tierra con bastante fuerza. La nieta del Tsuchikage estaba saltando de un lado a otro mientras veía cómo las bolas de lava seguían cayendo sobre ella. La miembro del clan Kazan logró esquivar todos los proyectiles que le habían lanzado, pero aún así podía sentir el calor abrasador que estos emitían. No tuvo tiempo de pensar cuando vio cómo una enorme cantidad de lava comenzaba a caer directamente sobre ella. «Otra vez esa cosa», gruñó la Kazan mientras comenzaba a realizar nuevos sellos de manos. «Yoton. Pirámide de obsidiana». Alrededor de Kurotsuchi la tierra se levantó para formar una pequeña pirámide de color negro que cubrió todo su cuerpo, justo a tiempo antes de que la lava cayera sobre ella. Todo esto fue visto por el pequeño hombre pelirrojo, el cual se rascaba la barba ante lo que estaba presenciando. Nada mal», dijo el pelirrojo, para luego sentir un ligero temblor en el suelo. Dio un salto hacia atrás justo en el momento en que un par de púas se formaban en el lugar donde antes estaba parado. Luego se dio la vuelta para ver a una Kurotsuchi llena de polvo y tierra, mientras que a sus pies había un pequeño hueco en el suelo. La kunoichi de Iwa comenzó a realizar algunos sellos con las manos para luego tomar aire. Katon. Gran dragón de fuego. Kurotsuchi disparó una gran cantidad de fuego de su boca, la cual tomó la forma de la cabeza de un dragón que se estrelló en el lugar donde estaba el pelirrojo, levantando una densa nube de tierra y ceniza. La pelinegra estaba jadeando un poco por el aire mientras se limpiaba el sudor que caía por su rostro. Al contemplar los efectos de su jutsu, esbozó una ligera sonrisa. «Veo que has mejorado, pequeña», dijo una voz a sus espaldas, haciendo que la pelinegra soltara un suspiro para luego darse la vuelta y ver al hombre completamente ileso. En lugar de enojarse, la Kazan le sonrió al sujeto. «No esperabas, jadeo, eso, ¿verdad?» «Jadeo, Roshio-ji-san», dijo la pelinegra, intentando recuperar el aliento. «Tengo que reconocerlo, has avanzado mucho con las técnicas de Yoton», dijo el Hinchkriki de 4 colas. «Aunque tengo que decir que me sorprende que el enano te haya dejado, o haya permitido que Gary te dejara aprender algunas técnicas de Katon para controlar mejor las técnicas». «Sí, se podría decir que el viejo aún sigue terco con ese tema de enseñarme una de esas técnicas», dijo la pelinegra. «Pero él no fue el que me lo enseñó». Las palabras de Kurotsuchi hicieron que el Hinchkriki de Iwa levantara una ceja. «¿Acaso volviste a robar uno de los pergaminos que el tonto de mi hermano guardaba?»
Preguntó Rosy, recordando que la hija de su sobrino había logrado infiltrarse en la biblioteca personal de Onoki en el pasado para aprender algunas técnicas del elemento lava, debido a que ella había acudido a él para que le enseñara cómo usarlos. Pero el Hinchkriki de Iwa sabía que, si ese fuera el caso, en este momento estaría recibiendo una advertencia de su hermano para que no entrenara a la Pelinegra, por lo cual le resultó algo extraño. Sí, lo intenté en el pasado, pero el viejo aumentó la seguridad y le indicó a Gary que no me dejara aprender alguno de sus jutsus, dijo Kurotsuchi, recordando cómo incluso le suplicó al usuario de cristal o metal que le enseñara algunas técnicas. Si no mal recuerdo, hace poco fuiste a Konoha, donde se dieron los exámenes Chunin, ¿no? Dijo Rosy acariciando su barba y sorprendiendo a la Kunoichi. ¿Cómo es que sabes eso? Preguntó Kurotsuchi, ya que hasta donde sabía, su tío abuelo estaba exiliado de la aldea. Niña, puede que ya no esté rondando por la aldea, pero eso no quiere decir que esté completamente desinformado de todo lo que sucede en ese lugar, dijo el Hinchkriki de 4 colas mientras mantenía la mirada perdida en el horizonte. Kurotsuchi, al ver cómo su tío abuelo se quedaba con la mirada perdida, no pudo evitar recordar y compararla con la de cierto shinobi de la hoja. Ambos tienen la misma mirada, pensó la Pelinegra, para luego ver cómo el Hinchkriki soltaba un suspiro. Cambiando de tema, aún no me has dicho cómo has conseguido esas técnicas, Katon, o mejor dicho, cómo las conseguiste estando en ese lugar, dijo Rosy. Kurotsuchi pudo sentir el veneno en las palabras de su tío al hacer referencia a la aldea de la hoja. Bueno, se podría decir que sí las aprendí ahí, confesó la Pelinegra, para luego escuchar cómo el pelirrojo de Iwa silbaba. Vaya, y por lo visto no tuviste que matar a alguien para conseguir esos jutsus, o ya estaríamos en guerra, dijo el Hinchkriki. No lo hiciste, ¿verdad? Se preguntó Rosy, mirando expectante a su sobrina. Tío. Gritó Kurotsuchi, algo indignada y avergonzada ante la idea de que por su culpa se iniciara un nuevo conflicto, aunque en eso recordó el pequeño momento donde ella casi hace eso. Pero no era algo que el Hinchkriki tuviera que saber. Me pasé, perdón, dijo Rosy, aguantándose algunas risas al ver la reacción de su sobrina, la cual comenzó a contarle lo que había pasado cuando llegó a Konoha. Al principio, Rosy empezó a molestar a su sobrina por su mala forma de ubicarse, pero pronto el Hinchkriki guardó silencio al momento en que su sobrina nieta habló de otro Hinchkriki. El ex shinobi de Iwa solo escuchó todo lo que la Pelinegra le estaba contando sobre cada una de sus interacciones con el hijo de uno de los mayores enemigos de Iwa. Así que realmente Onoki ayudó a Konoha, pensó el pelirrojo con incredulidad. ¿Pero qué está pensando ese? Los pensamientos de Rosy se detuvieron al ver cómo su sobrina continuaba relatando sus encuentros con el Uzumaki, los entrenamientos que tuvieron, los descansos y las pequeñas salidas que compartieron. Incluso vio cómo la Pelinegra se molestaba cuando contaba su primer encuentro con una kunoichi de Suna que los acompañaba en una sesión de entrenamiento. Pero algo que lo tomó por sorpresa fue escuchar cómo el hijo del relámpago también era un Hinchkriki, ya que según Kurotsuchi se había enterado de esto debido a que el hijo del Yondaime se había enfrentado al Hinchkriki del Ichimi. El Hinchkriki de Iwa en ese momento pudo notar cómo la voz de la nieta de su hermano se había suavizado mientras contaba su experiencia. Incluso podría haber jurado haber visto un ligero tinte rosado en sus mejillas, lo cual dejó al antiguo shinobi pasmado de incredulidad, donde no tardó mucho en darse cuenta de la razón por la que su sobrina actuaba de esa manera. Y bueno, creo que eso sería todo, dijo la Kachan, mirando cómo su familiar se quedaba quieto y no decía nada. ¿Tío? Preguntó Kurotsuchi, sacando al pelirrojo de su nube de pensamientos. Ah, no es nada, dijo el Hinchkriki, intentando ocultar su sorpresa. Pronto tosió en su mano para tratar de recuperarse de la información que acababa de recibir. Será mejor que bajemos, comienzo a morirme de hambre, dijo Rosy, recibiendo un asentamiento de parte de la kunoichi. Pronto, tanto la kunoichi como el ex shinobi de Iwa se encaminaron a una pequeña cabaña que estaba a los pies de la montaña, la cual se encontraba cubierta por los árboles del bosque y algo de maleza. Después de una pequeña comida, Kurotsuchi comenzó a alistarse para volver a la aldea. Ah, por cierto, dijo Rosy, ganándose la atención de la kunoichi. Felicidades por tu ascenso a Chunin. Gracias, respondió Kurotsuchi con una sonrisa. Bueno, nos vemos luego, Rosy Oji-san. Intentaré visitarte a ti, Anoji-san, más seguido, añadió la Pelinegra mientras se acercaba a la puerta de la cabaña, sacándole una sonrisa al pelirrojo. Buen viaje, niña, dijo el Hinchkriki, viendo cómo su sobrina simplemente se despedía de él para luego cerrar la puerta del lugar, dejándolo a solas con sus pensamientos. Bueno, me sorprende cómo estás actuando, humano. Rosy frunció el ceño al escuchar la profunda voz, para luego mirar a un lado donde pudo ver cómo en su hombro había lo que parecía ser un gorila de al menos unos 50 centímetros. El mono tenía unos ojos que eran puramente un iris de color amarillo cada uno. Todo su cuerpo, a excepción de sus manos y su pecho, estaba cubierto por un pelaje de color rojo que era igual al pelo de Rosy.
El pequeño gorila también tenía en su frente un par de cuernos, mientras que en su boca mostraba un par de colmillos alargados los cuales sobresalían y algunos parecían estar rotos. A su espalda, 4 colas se meneaban con tranquilidad, en las cuales se podía ver una línea de espinas que sobresalían del pelaje, terminando en una punta. Suspiro, Zombie, dijo Rosie, recibiendo un gruñido de parte del gorila rojo. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no me llames de esa ciudad? Por eso odio a los humanos, nunca pueden recordar algo tan simple como un nombre, dijo la bestia de 4 colas. Rosie no respondió. Se dispuso a sacar un par de kunais que había llevado consigo y a dirigirse a un pequeño guardarropa que tenía en el lugar. Dentro de este se podían encontrar varias herramientas y armas ninja junto con varias vestimentas y trajes shinobis. El Hinchkriki de Iwa colocó los kunais en su lugar designado, para luego dirigir su atención hacia el centro del estante, en el cual se encontraba un casco que parecía tener 3 puntas. Pero la vista del pelirrojo se concentró en una pequeña foto que estaba al frente de la máscara, en la cual se podía ver tanto a Rosie como a Onoki acompañados de otro hombre, el cual, a diferencia de ellos, era muy alto. Vestía una armadura que cubría todo su cuerpo a excepción de la mitad de su rostro, dicha armadura era de color rojo. También llevaba un sombrero de paja del mismo color y una gabardina negra. Tenía los ojos de un naranja café y en su frente llevaba una banda ninja con el grabado de Iwa. Tanto Rosie como el hombre alto estaban al lado de Onoki, el cual estaba sujetando en sus brazos a un niño que tenía el pelo blanco. De los 3, ese enano siempre fue el más afortunado, y al parecer eso se vio reflejado en tu hijo, que gracias a Kami no heredó tus rasgos, murmuró el pelirrojo, mirando la imagen de un joven Onoki y del niño. Maldita sea, solo haz de una vez tus malditas preguntas, dijo el Biju con molestia en su voz. Rosie levantó su mano hacia el lugar donde la versión diminuta del Biju estaba y luego la movió para hacer que se apartara, pero en lugar de eso, la mano del Exiwanin simplemente lo atravesó como si nada. Estúpido humano, sabes que eso no funcionará, dijo el mono de pelaje rojo, haciendo que el exiliado shinobi maldijera mentalmente. Wow, y luego preguntas de dónde tu sobrina aprendió a tener un vocabulario tan colorido, añadió el mono rojo, soltando algunas carcajadas. Rosie comenzó a recordar que, debido a su condición de Hinchkriti, compartía hasta cierto punto sus pensamientos e ideas con la bestia con cola que estaba sellada dentro de él. Pero algo que francamente lo sorprendió fue que el zombie podía manifestarse en una imagen mental, la cual él era el único que podía ver, lo que claramente lo llevó a tener momentos algo peculiares en el pasado, donde algunas personas lo encontraban hablando solo. El mismo Rosie casi se vuelve loco con esta condición, pero después de un tiempo logró acostumbrarse y a entender lo que estaba pasando. Por lo cual, en este momento resistió el impulso de volver a suspirar, prefiriendo concentrarse en su pregunta. ¿Sabes qué tan poderoso es el Hinchkriti del Kyuubi?, preguntó el ex-shinobi de la roca mientras se quedaba mirando la fotografía. No, no lo sé, nosotros no tenemos esa habilidad, dijo el gorila de 4 colas. En cambio, esa no es la pregunta que quieres hacer. No, la pregunta que quieres sacarte de la cabeza es si el poder o las técnicas del recipiente del Kyuubi tuvieron que ver en la decisión de tu hermano de ayudar al lugar que él odia en igual o mayor forma que tú, dijo la bestia de 4 colas, la cual no recibió una respuesta de su contenedor. Aunque le costara admitirlo, Rosie sabía que su hermano mayor no era tonto y, hasta donde sabía, su ira por el relámpago amarillo no había disminuido. Es más, había aumentado. Por lo que el Hinchkriti sabía que si su hermano tuviera una oportunidad de poder tomar venganza del relámpago amarillo de alguna forma, sin duda la aprovecharía. Los humanos son tan predecibles y ciegos a la vez, aún me pregunto cómo es que no se han extinguido, dijo el pequeño gorila rojo con una voz segura, lo cual provocó que el pelirrojo simplemente frunciera el ceño. Y por lo que veo, tú ya sabes esa respuesta, ¿o me equivoco?, añadió el zombie. Ja, sí, como no, dijo Rosie en un tono de burla ante las palabras del Biju, el cual simplemente suspiró un poco para luego desaparecer. El antiguo shinobi se quedó mirando la foto en silencio y cerró el armario. Bosques del País del Fuego. Mierda, 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 dijo un hombre, el cual estaba corriendo por el bosque. El sujeto tenía tanto su cara como sus ropas manchadas de sangre, mientras en su cara estaba mostrando una expresión de desesperación y miedo. Vamos, vamos, ¿dónde estaban los caballos? ¿Dónde mierda esos idiotas dejaron? Las palabras del sujeto murieron cuando sintió como algo clavarse en su espalda y pronto lo jalaban hacia atrás. No, 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 por favor esperen. Los gritos del hombre se detuvieron cuando su cabeza fue cortada. El cuerpo del hombre cayó con un sonido seco. Pronto, la figura apareció frente al hombre, la cual resultó ser Kusina portando su uniforme Jonin y tenía su cabello recogido en una cola de caballo. La Uzumaki sostenía su katana, la cual estaba manchada de sangre de su reciente enemigo. Con un movimiento rápido de su katana hacia abajo, la sangre que había en la hoja se retiró. La pelirroja pronto soltó un suspiro. Eso estuvo cerca, dijo la ex Hinchuriki para luego guardar su katana.
Pronto, la Uzumaki se giró para que al siguiente momento dos nuevas figuras aparecieran en el claro. Estas eran Yugao, que vestía su traje de Anbu, la peli morada estaba al lado de otro Anbu, el cual tenía la máscara de un halcón. Donde el peli blanco estaba portando su viejo uniforme Anbu junto con su máscara de perro. Misión cumplida, dijo Kusina a los dos Anbu. ¿Algo que reportar, Neko, Taka, halcón? Preguntó la Uzumaki al grupo. Los grupos parecieran ser únicamente de bandidos de rangos C a lo mucho, ya que no tienen ninguna afiliación con alguna aldea conocida y tampoco tienen un registro en el libro bingo, lo que hace que su armamento y vestiduras sean más sospechosos, ya que no coinciden con los de forajidos ordinarios, dijo Yugao. Normal, y los grupos de bandidos se enfocan únicamente en poder conseguir dinero y gastar lo mínimo de esto por la avaricia de los líderes y de los mismos bandidos del grupo, ya que ellos aplicaban la ley del que se lo encuentra se lo queda. Esto también provocaba que estos sujetos quisieran ahorrar en todo lo que podían, por lo que usaban las armas que encontraban o robaban, al igual que sus vestimentas y objetos de las víctimas de sus atracos. Los tres Konoha miraron las ropas de la anterior víctima de Kusina, donde a pesar de estar cubierta de sangre se podía notar que era ropa nueva e incluso parecía estar hecha para el combate por algunas partes de metal y la red de malla que sobresalía de los brazos y piernas. Identificamos a la líder del grupo como una ex Kunoichi y el otro Anbu tomó la palabra. Una renegada de Kusagakure de nivel Chunin alto como máximo, dijo el Anbu con máscara de halcón con una voz firme sin mostrar ningún signo de pereza, para luego mostrar la cabeza de una mujer, la cual tenía una banda ninja tachada de la aldea de la hierba. Bien, tomen todo lo que sea de valor de estos bandidos y de su campamento. Taka, sella esa cabeza para cobrar la recompensa después. Partiremos en unos 15 minutos al campamento base, ¿entendido?, dijo Kusina con una voz de mando, recibiendo un asentamiento de parte de los dos Anbu. Pronto, el grupo se dirigió a lo que antes fue el campamento de los bandidos y pronto comenzó a recolectar todo lo que parecía tener un valor tanto monetario como de información. Unos minutos más tarde, el grupo de Konoha estaba saltando hasta llegar a una zona espesa del bosque, donde caminando un poco más llegaron hasta donde estaba un pequeño lugar con algunas tiendas, las cuales eran un total de 7 y estaban ordenadas en un círculo. Bienvenida de vuelta, Uzumaki-sama. La pelirroja mencionada miró hacia un lado donde en una rama apareció un Anbu con máscara de tigre. Karasu, cuervo, la está esperando, dijo el Anbu, a lo cual la pelirroja avanzaba. Descansen, dijo Kusina mirando a los dos Anbu, los cuales hicieron una pequeña reverencia y se dirigieron a su propia tienda de campaña para que pudieran descansar. La Uzumaki pronto se dirigió a una tienda de campaña que parecía estar frente a ella. Pronto entró en la tienda y pudo ver cómo Mikoto, la cual estaba vistiendo su traje de Anbu con su máscara de un cuervo amarrada en su cintura, la Uchiha estaba mirando fuertemente lo que parecía ser un mapa, en el cual la Azabache parecía estar escribiendo algo. Debo suponer que la misión fue un éxito, dijo Mikoto mientras terminaba de tachar algunas cosas más en su mapa, para luego volver hacia donde se encontraba su ex compañera de equipo. ¿Y cómo fue la misión?, preguntó la Uchiha. Kusina pronto comenzó a contarles la situación y los detalles de las acciones que ella junto con el grupo de Anbu había realizado. Al terminar la explicación, Mikoto tenía una cara pensativa. La Uzumaki se acercó hacia donde estaba su amiga, la cual volvió su mirada nuevamente al mapa, el cual pudo ver que era un mapa de toda la región en la que se encontraban, pero también se podía ver cómo había algunos círculos tachados dibujados en algunos lugares del bosque. Con este ser el tercer campamento en esta región con las mismas condiciones, dijo la Uchiha con una voz. Parece que está siendo una nueva moda apoyar a grupos criminales, dijo la ex Jinchuriki. Y lo peor de todo es que no hay ninguna relación entre estos, dijo la pelirroja, haciendo que la Azabache soltara un suspiro. Parece que las suposiciones de Sandaime-sama y Shikaku-san acertaron hasta cierto punto, pero todo esto, dijo Mikoto tomando una pose pensativa. Informa a tu grupo que capturen a los líderes de los siguientes grupos que encuentren, yo haré lo mismo con mi grupo, dijo la Uchiha. Voy a solicitar a un Yamanaka, dijo Kusina para luego dirigirse a la salida de la tienda de campaña. ¿Y cómo fue en tu charla anoche?, dijo Mikoto, haciendo que la pelirroja se detuviera en seco a la salida de la tienda. Te veías muy animada esta mañana, dijo la Azabache en un tono inocente. Ya que no necesitaba ver a su amiga para saber que su cara estaba del mismo color que sus cabellos. Yo voy a solicitar a los refuerzos que necesitamos, tartamudeó Kusina sin darse la vuelta, para luego salir de la tienda y dirigirse a la suya. Mikoto se cubrió su boca con una de sus manos para evitar tener un ataque de risa. Kami, pensaba que esto perdería su gracia después de un tiempo, jajaja, pero no pasa de moda, dijo la Azabache para sí misma, esto debido a que la mañana siguiente después del festival tanto ella como Tsume habían estado preguntándole a Kusina cómo es que había ido la plática con Naruto. Donde no se necesitaba ser un genio para saber lo que había pasado y, para colmo, el ver cómo Kusina evitaba el tema de cualquier forma posible era bastante divertido tanto para la Inuzuka como para la Uchiha. Jeje, sin duda Tsume tenía razón en este tema, dijo Mikoto, que siguió riéndose un poco más.
Después de calmarse, la azabache volvió a mirar el mapa que tenían y recordar las palabras que le dijo el tercero Kage, donde al principio ella se sintió algo desconcertada al enterarse que tendría que eliminar a unos cuantos grupos criminales. Pero después de escuchar las palabras del Sandaime la dejaron algo confundida. Últimamente ha habido muchos más ataques a viajeros y comerciantes en los bosques, tanto en los pueblos pequeños como en los de comercio, dijo el Sandaime. Esto normalmente sería atendido desplegando a algunos Honins, pero hay sospechas de que esto podría tratarse de algo más, dijo el Sarutobi. Hiruzen le había informado tanto a ella como a Kusina que Shikaku había previsto esto como un efecto de nuevos grupos criminales que querían ingresar a la aldea, pero ahora Mikoto sabía que esa no era la razón, o al menos ese no era el fin. La Uchiha simplemente soltó un suspiro para luego salir de su tienda de campaña para avisar a sus subordinados de sus nuevas órdenes. Konoha. Tarde. Complejo Uzumaki. No hay duda. Esto no es un sello o alguna clase de fuinjutsu, son más como símbolos o algo así, dijo Mito, la cual sonaba algo dudosa en sus palabras mientras terminaba de examinar las nuevas líneas que poseía el brazo de su estudiante. ¿Está segura, Mito-sensei?, preguntó el Anjo, recibiendo un leve asentimiento de parte de la otra pelirroja. Sí, incluso los viejos sellos que tenías siguen en el mismo lugar, dijo la maestra de sellos. Ambos Uzumakis sabían que al menos un simple cambio en los sellos podía cambiar muchas cosas, y creían que las nuevas marcas que tenía el Hinchkriki podrían haber alterado o incluso borrado los sellos que el Anjo antes tenía. Pero para su sorpresa y alivio, más para Naruto que para Mito, los antiguos sellos seguían en el mismo lugar y con todas las cosas dentro de estos. Naruto miró su propio brazo, donde pudo notar las extrañas formas que había sobre su extremidad. Casi podría jurar que parecían ser algunos garabatos, pero garabatos bien proporcionados y distribuidos. Nota del autor. Imagínense que el tatuaje de Naruto en su brazo es igual a los que tenía Hércules o Heracles de Shumatsu no Valkyrie o Record of Ragnarok en sus brazos. No soy dueño de Shumatsu no Valkyrie, más o menos así lucen las líneas rojas que Naruto tiene en su brazo. Mito se quedó mirando por un momento las marcas de su estudiante para luego soltar un gruñido. El Anjo pudo sentir la molestia e incluso pudo percibir algo parecido a los celos emanar de la primera Hinchkriki. Tendré que buscar entre los antiguos archivos para ver si hay al menos una mención sobre esto, dijo la maestra de sellos mientras se levantaba del lugar y se iba al segundo piso del complejo. Naruto no dijo nada, al estar algo desconcertado ante la actitud de la ex Hinchkriki maestra. Maldición, sigue tan terca como siempre. El Uzumaki miró hacia un lado para ver cómo Kasumi estaba echada sobre el otro sillón de la sala, mirando el lugar por donde su anterior Hinchkriki se había ido. En el momento que el pelirrojo se relajó, las marcas en su brazo desaparecieron. ¿Sabes el por qué? Naruto se detuvo en ese momento debido a que no sabía exactamente cómo preguntarle a la Biju por lo que había pasado, mientras la Kitsune se tragaba otro pedazo de la carne del conejo. En parte esto no debería ser una sorpresa, dijo la Biju. Al mirar cómo el pelirrojo parecía algo confundido, Kasumi únicamente se acomodó nuevamente en el sofá mientras terminaba con toda la carne del conejo que tenía. En parte se podría deber a todo lo que pasó después de la destrucción de su tierra natal, Uzugakure, dijo la Biju de 9 colas. Naruto quedó sorprendido por lo que la Kitsune le había dicho. Ella, después de enterarse de la destrucción de su hogar y pensar que podría ser la única sobreviviente de todo su clan, se empeñó en intentar recuperar y conservar todo lo que los Uzumakis hicieron. Que a pesar de que hizo un trabajo impresionante, ella misma sabía que no serviría de mucho debido a que su vida estaba terminando, dijo la Kitsune con una mirada triste, mientras recordaba ese tiempo que su antiguo contenedor y amiga había pasado. Aun cuando conoció a Kusina-chan, ella no pudo evitar sentir que el destino de su clan todavía dependía de ella. Eso la llevó a querer asumir la mayor de las responsabilidades que tenían que ver con el clan, lo que provocó que no buscara ayuda de ninguna persona, dijo Kasumi. ¿Por el miedo, no?, dijo Naruto, haciendo que la Kitsune asintiera. Sí, en un mundo que te lo quitó todo y quiere más, lo cual hizo que, a pesar de que alguien le ofrezca la respuesta frente a su cara, ella tratara de conseguir las respuestas por su cuenta, dijo la Biju. ¿Lo sentiste, no?, dijo el pelirrojo, recibiendo un asentimiento de parte de la Kitsune. Sí, dijo Kasumi, mirando cómo nuevamente el pelirrojo volvió a mostrar las marcas, casi como si reaccionaran a la orden, al menos mental, de su amante. Esas cosas emanan la misma esencia de los dragones, o al menos de su líder y de la dragona que invocaste contra Shukaku, dijo la Biju de 9 colas. Naruto simplemente asintió ante esas palabras, ya que había confirmado sus sospechas. Se dijo a sí mismo que tendría que ver eso en otro momento, pero en eso recordó cierto sentimiento que Mito emanaba. Por cierto, Kasumi-chan llamó el Anjo, atrayendo la atención de la Kitsune. ¿Sabes por qué? Las palabras de Naruto murieron al ver cómo su amante negaba con la cabeza. Ni idea, dijo rápidamente Kasumi.
Conociéndola, Mito es tan terca como Kusina y moriría de vergüenza cuando Naru-kun se entere, pensó la Kitsune. Puede que ya no pudiera estar dentro de la cabeza de la maestra de sellos, pero eso no evitaba que se formara una idea de lo que pasaba por su cabeza en este momento. Por cierto, dijo el Uzumaki, apuntando a los restos del conejo que la Biju se había comido. ¿Esos no serán los conejos que Tsunami estaba preparando para el almuerzo?, preguntó el Uzumaki, haciendo que la Kitsune se quedara congelada en ese momento. No, ¿cómo crees? Es solo que, me encontré con un conejo mientras paseaba por el bosque, lo traje y lo cociné yo misma, dijo Kasumi, tratando de no mirar a su amante a los ojos. Por su parte, el Uzumaki puso los ojos en blanco, ya que sabía que eso era una mentira. Pero antes de que pudiera decir algo, el pelirrojo miró hacia un lado ya que escuchó cómo llamaban a la puerta del lugar. Cuando volvió a mirar al sitio donde se encontraba la bestia con 9 colas, notó que ésta había desaparecido. Se escapó, pensó para sí mismo el Hinchkriki. ¿Qué más da?, dijo Naruto con algo de desgano mientras se paraba de su lugar. Pronto, el Hinchkriki se acercó a la puerta del complejo. Al abrirla, pudo encontrar a un Anbu con máscara de conejo. Uzumaki-sama, dijo el Anbu, haciendo una pequeña reverencia para luego mirar al pelirrojo. Anbu-san, respondió el Uzumaki al cazador Anbu. ¿Qué se le ofrece?, preguntó el Anjo. Okage-sama solicita que se presente en su oficina a las 7 de la tarde, dijo el Anbu con máscara de conejo, lo cual sorprendió al pelirrojo. ¿Puedo preguntar la razón de esto?, dijo Naruto, algo desconcertado ante todo esto. Lamento informarle que desconozco la información, dijo el Anbu para luego dar un paso hacia atrás mientras hacía una pequeña reverencia. Con su permiso, dijo el cazador Anbu para luego desaparecer en un shunshin de fuego. Naruto se quedó mirando por un momento el lugar donde estaba el Anbu, por lo que soltó un suspiro y decidió volver a entrar al lugar para ayudar a Tsunami con el almuerzo. Frontera del país de Takigakure. Maldición, estoy aburrido, dijo Kisame mientras acomodaba su espada en su espalda. El ex Kirinin miró con decepción e indiferencia a un montón de cadáveres de varias personas tiradas en el suelo. No has matado a suficientes mercenarios, dijo Itachi con una voz tranquila mientras veía cómo su compañero se limpiaba el polvo que tenía sobre él. El renegado de Konoha estaba parado sobre una rama de un árbol a espaldas de Kisame. Estos imbéciles no sirven ni siquiera como calentamiento, dijo el espadachín dándose vuelta para mirar a Luchia. Como sea, creo que estos son todos, dijo el traidor de la niebla. La primera parte del plan está en marcha, dijo Itachi, saltando del árbol en el que estaba para colocarse al lado del hombre tiburón. Recuerda, yo hablo, tú no digas nada, dijo el pelinegro. Ya sé. Cuando nos den la recompensa usaremos el tiempo que nos queda para ir por el zombie y todo eso. Mierda, solo espero que sean más entretenidos que estos imbéciles, dijo Kisame con una voz aburrida y molesta. Recuerda no confiarte. No olvides que nuestro objetivo es una de las bestias con cola y, si lo que dicen los veteranos es correcto, el sujeto puede usar el elemento lava, dijo Itachi mientras comenzaba a caminar. Sí, y hablando de eso, ¿cómo es que el gran Itachi únicamente tiene una suposición de dónde se encuentra el 4 colas? Con todo lo que se dice de ti, pensé que incluso lograrías encontrar al Gobi, dijo el Akatsuki en un tono burlón. La información de ambos Hinchkriki está muy limitada. Incluso dudo que varios Chunin de Iwa sepan siquiera que aún tienen a sus Hinchkriki, dijo el Uchiha con simplicidad, mientras Kisame se colocaba a su lado. Aún así, me sorprende que los de Iwa hayan exiliado a sus 2 Hinchkriki, dijo el ex espadachín de la niebla con algo de curiosidad. Pensaba que cualquier nación elemental que contara con un Biju debería por lo menos mantenerlo en las filas shinobis de ese país. Incluso mi antigua nación lo hacía, dijo el ex Kirinin para luego soltar algunas pequeñas risas. ¿Acaso ocultaste información de dónde podría estar el Hinchkriki desaparecido de Kiri?, preguntó el azabache, mirando sobre su hombro al hombre tiburón. Claro que no, respondió el renegado de la niebla. Desde que el Yondaime Mizukage se encargó de eso, dijo Kisame, ganándose la atención de Luchia, aunque este no lo demostrara. Ya que uno de sus más grandes conflictos fue aumentar y promulgar el odio a las líneas de sangre, dijo el antiguo miembro de los 7 espadachines de la niebla. ¿A lo que te refieres? Creía que las purgas de sangre habían comenzado hace varios años, dijo Itachi algo confundido. Y tú como otros lo creen así, dijo el tiburón de Akatsuki, mostrando su sonrisa con dientes. No, los conflictos con las líneas de sangre son tan antiguos, casi como el mismo Kiri, aunque claro, ahora se nota mucho, dijo el renegado de la niebla. No lo entiendo, una de las cosas más importantes para las fuerzas shinobis eran los usuarios de Kekko y Genkai. Eso solo le restaría fuerza a todo ese lugar, dijo el renegado de la hoja con verdadera incredulidad. Que algo como esto sucediera desde antes de la guerra civil me parece algo que solo un verdadero imbécil haría, ¿no?, dijo Kisame, completando las palabras de su compañero. Sí, eso fue lo primero que pensé al enterarme, eso dijo el traidor de Kiri soltando una risa.
Y la respuesta fue más sencilla de lo que pensaba, dijo el antiguo miembro de los 7 espadachines de la niebla, lo cual atrajo la atención del azabache. Pasa que en Kiri existe la creencia de que los usuarios de líneas de sangre obtuvieron sus poderes de demonios, y que con su sola existencia contaminan y debilitan la esencia de los seres humanos. Por lo que la eliminación de todos esos es la única forma de salvar a la humanidad, dijo Kisame. Sus palabras hicieron que Itachi abriera ligeramente sus ojos por dicha información. Me suena a un mero culto, dijo el Uchiha con simpleza. Y lo es, dijo el espadachín. Esos imbéciles siempre intentaban asesinar a varios miembros de varios clanes en Kiri, los cuales simplemente terminaban asesinados. Pero esto, fuera de detener a ese culto, solo aumentó sus creencias. Y el punto de inflexión, bueno, creo que ya lo sabes. El gobierno del Yondai, me dijo Itachi. Bingo. Ese bastardo de un momento a otro comenzó a apoyar a estos grupos, los cuales terminaron atacando más seguido a los clanes de Kiri, lo cual derivó en la guerra de ahora, dijo el ex Kirinin. ¿Y qué piensas?, preguntó el hombre tiburón a su compañero, que por unos momentos no dijo nada. Tenían razón, dijo el renegado de Konoha. Suena como una estupidez, dijo Itachi, provocando que el tiburón de Akatsuki soltara muchas más risas mientras ambos Akatsukis se perdían de vista en el bosque. Zona comercial. Sakura estaba caminando por la zona comercial mientras cargaba un par de libros, para luego mirar hacia un lado y sonreír un poco. Tou-san, ¿seguro que no es muy picante para ti?, dijo la Haruno mientras veía a su padre. El cual era un hombre que parecía estar entre sus 30. Vestía un kimono algo simple de color azul despintado, tenía la piel ligeramente bronceada, el cabello de color rosado grisáceo con la forma de una flor de cerezo y los ojos de color azul claro. El hombre era quizás Haruno, el padre de Sakura. No te preocupes, cariño, dijo el hombre intentando sonar lo más normal posible, mientras dejaba que un par de lágrimas se escaparan de sus ojos al darle otro mordisco a la comida. Lo cual fue un gran error, debido a que el pelirrosado casi parecía escupir fuego de su boca. Sakura no pudo evitar reírse ante las payasadas de su padre mientras se limpiaba una pequeña lágrima. Pronto, quizás comenzó a reírse junto con su hija, y ambos empezaron a caminar con tranquilidad. Y por cierto, ¿cómo te han ido tus estudios?, preguntó el pelirrosado a su hija. Han ido bien. Shizune-senpai es una gran maestra al igual que Tsunade-sama, aunque no puedo evitar sentirme un poco presionada con todo eso, dijo Sakura mientras comía un poco de su postre. Bueno, nadie dijo que las cosas iban a ser tan sencillas, pero ahí está lo divertido de las cosas, dijo quizás con una voz tranquila, sonriéndole a su hija, quien le devolvió el gesto. Además, con un poco de esfuerzo podrías superarme, ya que estás casi a nada de volverte una Chunin, añadió el padre de Sakura. La Kunoichi no pudo evitar recordar cómo su padre, antes de conocer a su madre, era un shinobi que logró alcanzar el rango de Chunin. Pero durante los conflictos de la Tercera Guerra Ninja resultó herido, provocando que tuviera que retirarse. Pocos años después, su padre conoció a su madre y el resto era historia. En eso, el padre de la Haruno miró hacia un lado y no pudo evitar sonreír. Vaya, ¿qué recuerdos me trae eso?, dijo quizás mirando un pequeño parque, donde en el pasado Meguti, Sakura y él solían ir a pasar un buen tiempo. La estudiante de medicina miró el lugar y no pudo evitar recordar el tiempo de su niñez. Tanto su padre como su madre la traían a ese parque, haciendo que las salidas con su familia se volvieran uno de sus mejores momentos. Papá, llamó Sakura. Todo está bien con mamá. A la Kunoichi de pelo rosa le costó mucho decir la última parte, ya que había pasado un buen tiempo desde que había visto a su madre. Por su parte, quizás puso un rostro algo serio y miró hacia el horizonte, a ningún lugar específico, casi como si estuviera meditando su respuesta. Suspiro, cariño, tu madre últimamente ha estado actuando algo distante, pero supongo que es algo que con el tiempo se le pasará, dijo el hombre de pelo rosado, intentando no tocar mucho el tema. Sakura no pudo evitar notar la expresión de su padre. Honestamente quería preguntarle más sobre el tema, pero sabía que si lo hacía, él simplemente lo negaría, por lo que decidió dejar pasar el asunto y continuar disfrutando de este pequeño momento familiar. Pronto, ambos pelirrosados llegaron al departamento donde Sakura se quedaba. Padre e hija se despidieron, prometiendo hablar en otro momento. Quizás miró por un momento la puerta del apartamento de su hija, para luego suspirar un poco y retirarse del lugar. Se suponía que únicamente teníamos que aparentar ser una familia normal, no tenías que terminar encariñándote de los recursos. Qué absurdo, se dijo a sí mismo el pelirrosado, repitiendo en su mente las palabras que le había dicho su esposa. Incluso si todo nuestro matrimonio fue una farsa, nuestra hija no lo es, declaró el ex Konoha Nin. El hombre le dio una última mirada al lugar donde se hospedaba su hija, para luego reanudar su caminata. Konoha. Noche. Torre Hokage. Naruto estaba parado frente a la puerta de la oficina del líder de la hoja, debido a que casi ya era la hora a la que Hiruzen lo había solicitado.
Si era honesto consigo mismo, podría decir que estaba muy confundido, ya que era la primera vez que lo solicitaban de Esdir. Según hasta donde tenía entendido, únicamente podía solicitarlo de esta forma de dos hienas. Una si estuviera metido en algún problema o tuviera una reunión del Consejo de Konoha. En cualquier caso, ninguno de esos dos escenarios se aplicaba a este momento. Ya que era el Hokage el que lo solicitaba en este momento, Naruto decidió dejar eso de lado y tocó la puerta pidiendo permiso para entrar. Adelante, dijo una voz que el pelirrojo pudo identificar como la de su abuelo sustituto. Pronto, el Uzumaki entró en el lugar para luego suspirar. ¿En serio, Jiji?, dijo el Hinchkriki mientras se cubría la cara con una mano. ¿Hay algún problema, Naruto-kun?, preguntó el tercer Hokage con una voz calmada. El Sarutobi estaba sentado en su silla de la oficina mientras a su alrededor había varias réplicas de un viejo Hiruzen, las cuales estaban hojeando, escribiendo, sellando y trasladando varios papeles de un lado al otro. El Uzumaki no respondió mientras miraba hacia un lado de la oficina donde se encontraba un sillón con algunas almohadas sobre este. Jiji, dijo el Anjo, mirando fijamente al mueble del lugar, en el cual apareció una bola de humo mostrando al Sandaime rejuvenecido sentado en el mismo sofá. El Sarutobi no dijo nada, ya que sabía cómo es que su figura de nieto lo había descubierto. Escucha, no me molesta que utilices a tus clones de sombra para que te libres del trabajo y puedas leer los libros de Ero Sensei, pero al menos podrías hacerlo menos obvio, dijo Naruto. ¿Pero de qué estás hablando? Yo no. El Sarutobi se detuvo al ver cómo el Anjo ponía los ojos en blanco, para que luego este lo apuntara con un dedo. Tienes rastros de sangre que bajan desde tu nariz y también puedo sentir la incomodidad de tu Sanbu, solo te lo hago recuerdo, dijo el Hinchkriki para luego menear la cabeza un poco en desaprobación. Hiruzen tosió un poco para intentar recuperar la seriedad en el momento. Aún así me sorprende la cantidad de papeleo que tienes, creía que al menos esto disminuiría con los clones de sombra, dijo el Hinchkriki, mirando cómo las pilas de papeles no habían cambiado mucho, lo cual le parecía algo curioso. ¿Es algo curioso, no?, dijo Hiruzen. Después de todo, considerando que tienes que administrar varios shinobis y los asuntos civiles no son pocos. Además, tener que registrar los informes de varios shinobis esparcidos por el país del fuego no es nada fácil, dijo el Sarutobi. Eso sí que es duro, aún me cuesta creer la cantidad de shinobis que hay, pensó el Uzumaki al recordar la vez que le había preguntado a su figura de abuelo la razón de tanto papeleo. Mini flashback. Un Naruto de unos 8 o 9 años estaba parado frente al escritorio de Sarutobi, el cual estaba tirado sobre el mueble cubierto por varios papeles. Jiji. El pequeño Hinchkriki tosió en su mano, haciendo que el Sandaime se sobresaltara de golpe. Con un papel pegado a su cara y algunos rastros de baba saliendo de su boca, el Hokage lucía medio dormido. Le tardó un buen tiempo volver a la realidad y, lo más rápido que pudo, intentó aparentar que nada había pasado. Oh, buenos días, Naruto-kun, dijo el tercer Hokage, intentando evitar un bostezo, lo cual falló. Jiji, ya es la tarde, dijo el Uzumaki, el cual tenía una gota de sudor en su nuca al momento que vio cómo el Sarutobi miraba hacia un lado para luego comenzar a maldecir por haberse quedado dormido. Acto seguido, el Hokage retomó su trabajo, firmando y revisando los papeles ante él. «Anden, ¿qué es lo que te trae hasta aquí, Naruto-kun?», preguntó el Sandaime mientras miraba tanto al Anjo como a los papeles que tenía. «Bueno, vine para informarte que Anko-chan piensa que ya estoy listo para entrar al bosque de la muerte, para hacer algo de supervivencia y practicar algunos jutsus de nivel medio», dijo Naruto con una voz simple. «Pero ahora solo me preguntaba, ¿cómo es que siempre que vengo a verte tienes papeleo?», preguntó el Uzumaki. La respuesta de su figura de abuelo comenzó con un suspiro. «Administrar una aldea shinobi no es fácil, Naruto-kun», dijo el Sandaime con una voz sencilla que remarcaba la sabiduría del hombre. «¿Recuerdas ese comentario que hiciste sobre lo molestos que pueden llegar a ser los civiles con sus propuestas y solicitudes?», dijo el tercer Hokage. El Hinchkriki simplemente asintió. «Bueno, esa no es exactamente la razón, o al menos no la fuente completa de todos estos malditos problemas, quiero decir, este papeleo», dijo Hiruzen, corrigiéndose a sí mismo. Naruto mostró una gota de sudor ante la actitud de su figura de abuelo. Volviendo a tu pregunta, dijo el Sandaime, tosiendo en su mano para nuevamente adoptar una mirada seria. «Déjame hacerte otra. ¿Sabes de dónde salieron los shinobis para luchar en las guerras? Oh. ¿Por qué no nos han invadido otros países después del desastre que causó el Kyuubi?», dijo Hiruzen, haciendo que los ojos del Anjo se abrieran como platos. Nunca se había considerado o se había hecho esa pregunta. La respuesta es mucho más simple de lo que crees, dijo el Sarutobi. Ya que el número de shinobis que la Academia Ninja de la aldea genera aún no es suficiente para suplir las necesidades del país del fuego. Hay varias personas y empresarios que siempre están pidiendo shinobis para diferentes situaciones. Naruto estaba tratando de imaginarse una respuesta, hasta que una idea se le vino a la mente. «¿Otras academias ninjas en el país del fuego?», dijo el Uzumaki sin pensar.
En eso, el pelirrojo vio cómo el Hokage asentía con la cabeza. Correcto. Como verás, es cierto que todas las aldeas shinobis tienen sus propias academias junto con sus propios reglamentos y todo eso, pero lo que compartimos en común es que hay varias ciudades y pueblos en sus respectivos países donde entrenan a sus fuerzas. Obviamente, estos son secretos que cada uno intenta descubrir del otro, dijo el Sandaime. Eso es increíble y difícil de imaginar. Fue una idea de Tobirama Sensei, que al igual que todas las demás, fue copiada por varias aldeas en sus territorios, dijo el Sarutobi tomando uno de los papeles, el cual era de un color diferente al resto. El pelirrojo miró el contenido de la hoja, en la que se podía ver una lista de misiones que indicaban cuáles habían sido completadas, las que estaban pendientes y las que habían fallado. Wow, dijo Naruto, hasta que una idea pasó por su mente. Espera, entonces, ¿quiénes aparte de ti tienen información de estas aldeas ninjas? Preguntó el Anjo. Esos serían los líderes de clanes, mis consejeros, los capitanes Anbu y Junin de alto grado, dijo el viejo Kage. Gracias a todas estas misiones, el Daimyo sigue financiando a los grupos tanto shinobis como de comercio que hay en la aldea. Y la mayoría de este papeleo son los informes de esas misiones, dijo el Sarutobi. El Hinchkriki se sorprendió por todo lo que había escuchado y, al poco tiempo, el Anjo se despidió del Kage para salir de la habitación con el permiso para entrar al bosque de la muerte. Por un momento tuvo que admitir que las personas que son elegidas para ser Kages tienen una gran responsabilidad sobre sus hombros. ¿Acaso estás pensando en ser un Kage? El Anjo pudo escuchar la voz de Kasumi dentro de su mente, a lo cual el pelirrojo soltó un suspiro mientras comenzaba a caminar por el pasillo con la idea en mente. Si soy honesto, no tengo idea, pensó el pelirrojo, deteniéndose y mirando por una de las ventanas que había en el pasillo. ¿Sabes que parte de ser un Kage es hacer que la gente te siga, no? Dijo Kasumi, haciendo que el pelirrojo asintiera. Y digamos que tu reputación en este momento no es la mejor, declaró la Kitsune. Lo sé, y además dudo mucho que la gente acepte que el niño demonio asumiera ese cargo, pensó el Anjo. Pero aún así, sería una gran broma para gastarles a todos esos imbéciles, pensó el Uzumaki, soltando unas pequeñas risas ante esa idea. Jajaja, sin duda sería muy divertido, respondió mentalmente la Biju. Naruto pudo escuchar cómo la Kitsune soltaba un gruñido acompañado de algunas maldiciones, pero le dejó de importar. ¡Bum! El pelirrojo se puso en guardia al escuchar un fuerte sonido a sus espaldas. En eso, pudo ver cómo la puerta de la oficina del Hokage había sido destruida por un puño, el cual pudo reconocer como el puño de su figura de abuelo. Por favor, no más de esto. Naruto pudo reconocer la voz de Sarutobi en lo que parecía ser una súplica combinada con un grito. Pronto el puño se retrajo al interior de la habitación. El Uzumaki simplemente parpadeó por unos momentos. Pero considerando todo lo anterior, creo que ese trabajo no me queda, dijo Naruto en voz alta, recibiendo un asentimiento mental de parte de la Biju. Fin de flashback. Cambiando de tema, dijo el Sandaime con una voz seria mientras le quitaba la ceniza al tabaco restante, para luego comenzar a colocarle un poco más. Las buenas noticias son que tanto Kim como Tayu ya acaban de completar su tiempo de vigilancia gracias a su aporte para encontrar las bases de Orochimaru y, debido a esto, pronto se las evaluará para ver si pueden unirse a las filas shinobis como Kunoichis de Konoha, dijo Hiruzen, haciendo que el Jinchuriki abriera los ojos. Agradezco la noticia, jiji, dijo Naruto con voz tranquila, preguntándose internamente a qué venía la declaración que acababa de hacer el Hokage. Pero realmente dudo que me hayas llamado solo para eso, dijo el Uzumaki, sintiendo cómo los ánimos del Sarutobi decaían para que luego prendiera su pipa dándole una larga calada. El tercer Hokage soltó una gran bola de humo. Era casi como si soltar ese humo hiciera que sus preocupaciones se desvanecieran en el aire. El rejuvenecido Kage pronto se concentró nuevamente en el pelirrojo. Tengo una nueva misión para ti, dijo el Sarutobi, haciéndole una señal a Susanbu para que dejaran su oficina, dejándolo solo a él y a Naruto en la habitación. El Hokage realizó un par de sellos de manos para alzar una barrera en la habitación, lo cual dejó muy confundido al Uzumaki por todo lo que estaba pasando. Ya que no importaba el rango que un shinobi tenía, estos siempre recibían una misión después de un tiempo de descanso y, si Naruto recordaba, aún tenía un día más de descanso antes de que nuevamente fuera solicitado. Esto debido al servicio de traer nuevamente a Tsunade a la aldea y también al hecho indirecto de haber ayudado al encubrimiento de la nueva condición del Sandaime. Bien, esto sí que es inesperado, pensó el Anjo, el cual vio cómo su figura de abuelo le hacía una señal para que de sus sombras apareciera uno de sus clones de oscuridad. Más específicamente uno de los clones que él dejaba para que investigara los documentos ocultos que había recuperado de Danzou, dándole un mal presentimiento. Cuando el clon se disipó, los recuerdos asaltaron la mente del pelirrojo, el cual sintió una terrible jaqueca al ver la información que su clon había recolectado. Esto tiene que ser una broma, dijo el Anjo aguantando soltar un gruñido mientras liberaba un poco de instinto asesino, lo que dejó una gran presión en toda la habitación, agrietando el piso a su alrededor.
Hiruzen sudó un poco al sentir la intención asesina que el Uzumaki estaba emanando. Gracias a su experiencia y sus años en las guerras logró mantenerse firme, pero aún así no pudo evitar admirar y temer un poco la presión que su nieto sustituto emanaba, ya que fácilmente podía decir que estaba al nivel del Kyuubi cuando lo vio por primera vez. Sí, yo tampoco pude creerlo, dijo el Sandaime tratando de desviar la ira de Lanzhou, la cual lentamente comenzó a desvanecerse. Cuando tu clon descubrió eso, vino directamente a informarme, dijo el líder de la hoja. Naruto no preguntó por qué su clon no se disipó al haberle informado, ya que fue la misma orden de su figura de abuelo, quien le dijo que no lo hiciera. La razón era muy simple. Sabiendo la reacción que iba a tener, era mejor que todo sucediera en un lugar más privado, debido a que no estaba seguro de que las personas que estuvieran a su alrededor lograran resistir su instinto asesino sin terminar desmayadas o que directamente se les parara el corazón por el miedo. Ya veo, dijo Naruto, aguantando no soltar un gruñido al hablar. Kami, ¿acaso no puede dejar de joder las cosas incluso estando muerto? Dijo el pelirrojo con molestia. El Sarutobi tuvo que estar de acuerdo con su nieto sustituto, ya que la información que el clon de oscuridad del pelirrojo había entregado se trataba de varios registros de posibles experimentos de Orochimaru que Danzou había financiado poco antes de que huyera del lugar. Pero el Hokage supuso que lo que más le molestaba al pelirrojo era saber que el lugar de esos experimentos se encontraba cerca del sitio donde su antiguo estudiante le había colocado su marca de maldición a Anko para luego abandonarla, lo cual de por sí ya era un tema delicado tanto para la domadora de serpientes como para el Uzumaki. Aún me sorprende que no haya destruido el techo después de saber esta información, pensó el tercer Hokage, el cual exhaló un poco de aire para intentar calmarse. Sí, como sabes, hemos tratado de mantener en secreto todo lo que Danzou hizo, y este es uno de los muchos problemas que él dejó a su paso, dijo el Sarutobi. Naruto tuvo que contar varias veces hasta 100 para poder calmarse. Supongo que Anko no irá a esta misión, ¿o sí? Dijo Naruto, más como una orden que como una pregunta. Aunque sabía que ese era el lugar donde Anko rechazó unirse a Orochimaru, el Uzumaki sabía que aún era un tema delicado, y llevarla a ella de donde todo comenzó no le parecía una buena idea. Hiruzen negó con la cabeza mientras tomaba otra larga calada de su pipa para luego soltar todo el humo que tenía. Tanto tú como Kakashi son los más indicados. Jiraiya está de camino a Takigakure, mientras que Tsunade está muy ocupada entrenando a todos los nuevos ninjas médicos, y mandar un grupo mayor de Honins para lidiar con esto no es muy recomendable por la localidad de ese escondite, dijo el Sandaime. La frontera con Kiri y todo sobre su guerra civil, dijo el pelirrojo, registrando la información que su clon había descubierto. Hiruzen soltó nuevamente un poco de humo de su boca. Además de eso, no estamos hablando de un simple escondite de Orochimaru, sino que estamos hablando de una parcería que tuvo cierta importancia para él, y puede que incluso no hayamos descubierto todo lo que oculta, declaró Hiruzen, sabiendo que, sin importar la situación, su estudiante siempre resguardaba sus guaridas abandonadas. El Sandaime pronto le hizo una señal a uno de sus clones que se encontraba en el escritorio, el cual se acercó para entregarle al Uzumaki un par de papeles. Cuando el pelirrojo los leyó, miró rápidamente a su figura de abuelo. Como dije, tanto Kim como Tayu ya han pasado su tiempo de inspección, pero esa chica, Guren, es otra historia. Por lo que se le asignará esta misión para comprobar si todo lo que dice es cierto. Si ella vuelve contigo y escucho los informes tanto tuyos como de Kakashi, consideraré que ella pueda actuar bajo tu supervisión, dijo el Hokage con voz firme. Pero si en algún momento ella escapa o muestra algún signo de insubordinación, tanto Kakashi como tú tienen órdenes de acabar con ella, dijo el Sandaime en un tono serio. Así que también para este equipo llevarás a Tayuya, concluyó el Sandaime, a lo cual Naruto más o menos vio hacia dónde se dirigía el tema. ¿Quieres que la lleve como una medida de seguridad, verdad? Dijo el pelirrojo, viendo que, en el caso de que Guren quisiera traicionarlos, podía usar a Tayuya como un rehén para evitar que fueran muy lejos. Míralo más como una prueba de lealtad, más que nada. A pesar de que ella haya dado toda la información que tenía, aún así fue una usuaria del sello maldito que, a diferencia de Anko, este sí estaba completo, por lo que tengo que tener completo cuidado con este tema, dijo Hiruzen. Naruto estaba por decir otra cosa cuando sintió un cierto escalofrío en su espalda. Lleva a Kasumi contigo a esta misión, el Anjou quedó congelado al escuchar dicha voz en su cabeza. Shini-chan, pensó el Uzumaki para volverlo más rápido al presente, avanzando rápidamente ante las palabras del Hokage, pero aún así estaba algo desconcertado. Muy bien, ¿de cuánto será la duración de esta misión y cuándo salgo? Dijo el Anjou. De ser posible, mañana al mediodía, y prevé al menos unos 2 a 4 días como máximo, exagerando una semana, dijo Hiruzen, viendo cómo el Uzumaki soltaba un suspiro y se tomaba del puente de la nariz. A veces pienso que haces esto solo para fastidiarme, jiji, dijo Naruto con una pequeña sonrisa, haciendo que el Sandaime se la devolviera. Por cierto, debido a lo serio de la misión, necesitaré a Kakashi lo antes posible, dijo Hiruzen, tomando un papel para luego anotar algo en este, doblarlo y ofrecérselo al pelirrojo. Lo encontrarás aquí.
Buena suerte, Naruto-kun, dijo el Sarutobi. Más bien yo debería desearte suerte, viejo, dijo el Uzumaki tomando el papel que le ofreció. Una vez que ellas se enteren de que me mandaste a una misión sin avisar y que prácticamente eso arruinará algunas citas que ya habíamos planificado, dijo el Jinchuriki algo divertido, dejando de piedra al líder de la hoja. Nos vemos, jiji, dijo el pelirrojo mientras salía de la habitación, cerrando la puerta a sus espaldas. El Uzumaki nuevamente miró el papel que su figura de abuelo le había entregado, donde no pudo evitar recordar las palabras que había escuchado de la diosa de la muerte. Tengo un mal presentimiento, dijo el Anjou mientras se hundía en las sombras para dirigirse a su complejo. Bueno gente, ese fue el capítulo número 57 de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin, Teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.